Hola amigos vivos del universo, soy el señor Planck y aquí estamos en un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de física. ¡Empecemos! Y bien, hoy vamos a ver otro concepto más, otra fuerza de fricción, otra fuerza de rozamiento, que es la fuerza de rozamiento en fluidos, ¿vale? No la vamos a definir tal y como la definiremos más adelante en mecánica de fluidos, ¿vale? Que va a ser la fuerza de resistencia aerodinámica, pero vamos a definir una fuerza de fricción. Vale, cuando nosotros teníamos un cuerpo en contacto con otro, habíamos dicho que se establecía una fuerza que se oponía al movimiento, que era una fuerza de rozamiento, ¿vale? Cuando los dos cuerpos eran sólidos, pues una fuerza de fricción, perdón, ambos cuerpos que estaban en contacto eran sólidos, la fuerza que considerábamos se llamaba rozamiento. Pero ahora, cuando un cuerpo sólido, un cuerpo líquido, incluso otro cuerpo gaseoso, se mueve a través de, o permaneciendo en contacto con un fluido, ¿vale? Que puede ser un gas o un líquido, ese fluido ejerce una fuerza sobre el cuerpo, ¿vale? Y esa fuerza es la fuerza de fricción, ¿vale? La fuerza de fricción en fluido. Y esa fuerza de fricción en fluido, que va a tener la dirección opuesta al movimiento, porque es una fuerza de fricción, una fuerza de rozamiento, ¿vale? Su módulo va a depender de lo siguiente, va a depender de una constante que dependa del medio. Esta no la podemos conocer, en principio, ¿vale? Luego tenemos esto de aquí, ¿vale? Que es el coeficiente de rozamiento aerodinámico según el fluido, ¿vale? Esto depende de la forma que tenga el cuerpo, ¿vale? El cuerpo es sobre el que se está aplicando la fricción, ¿vale? Esto depende del medio, ¿sí? Y ahora, aquí está lo importante, esto es proporcional a la velocidad que tenga el cuerpo, ¿vale? Entonces, vamos a tener distintas situaciones. Primero, esto depende de la forma del cuerpo, ¿no? Entonces, hubo un señor que se llamaba Stokes, ¿vale? Que demostró que para el caso de un cuerpo esférico, esta constante, ¿vale? 6πr, ¿vale? 6π veces el radio de la esfera. Entonces, muchas veces consideramos cuerpos esféricos y esta constante vale este valor, ¿vale? Y esta es la ley de Stokes para esto. Entonces, fijaos una cosa. Imaginaos que yo tengo un cuerpo, vamos a suponer, bueno, esférico no, bueno, lo voy a pintar como una esfera, ¿vale? Y este cuerpo se está moviendo para acá, ¿vale? Con una fuerza aplicada, ¿de acuerdo? Este cuerpo a la vez, como está en un medio, que es el aire, recibe una fuerza de fricción, que es esta, ¿vale? Fuerza de fricción del aire, ¿sí? Del fluido. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que como esta fuerza de fricción depende de la velocidad, y si yo tengo aquí una fuerza aplicada, esta fuerza con esta se van a compensar y la suma de todas las fuerzas por la segunda ley de Newton da masa por aceleración, ¿sí? Entonces, fijaos lo que tengo yo tengo aquí, la suma de todas las fuerzas, ¿no? Va a ser F más la fuerza de fricción del fluido es la masa por la aceleración resultante, ¿vale? Pero ¿qué es lo que pasa? Que como esta aceleración aumenta la velocidad, porque es positiva, también aumenta esta fuerza, aumenta la fuerza de fricción, de tal manera que llegará un punto en el que esta fuerza de fricción, que es variable, insisto, por lo tanto la aceleración del sistema también es variable, llegará un momento en el que esta fuerza de fricción sea igual y de sentido opuesto a esta fuerza que está aplicada sobre el cuerpo, de tal manera que estas fuerzas se compensen y esto sea cero, ¿vale? Cuando eso ocurra, la partícula se quedará en suspensión, se quedará flotando, ¿vale? A menos que, bueno, no estamos considerando aquí el efecto de la gravedad, ¿vale? Pero si estamos considerando una fuerza, por ejemplo, podría ser una gota que cayera verticalmente por acción de la gravedad, ¿vale? Pero fijaos aquí una cosa. Entonces, va a existir un valor de la velocidad del cuerpo, ¿vale? A partir del cual ambas fuerzas se compensen, ¿sí? Y es así, por ejemplo, como vuelan los aviones. Y esa va a ser la velocidad límite. ¿Cómo se calcula? De una forma muy fácil. Nosotros cogemos esta fórmula, ¿vale? Vamos a ponerlo en módulos si queréis para que sea más sencillito, ¿vale? Pero vectorialmente se puede hacer también. Entonces tendremos que la fuerza menos, porque estamos en módulo, ¿no? La fuerza de fricción es, cero, ¿vale? En este punto. Con lo cual, la fuerza se tiene que igualar con la fuerza de fricción. La fuerza aplicada se tiene que igualar con la fuerza de fricción, ¿vale? Y ahora, la fuerza aplicada es... es la que sea. Vamos a suponer que es una fuerza constante, que es una fuerza que está aplicada de manera constante en ese cuerpo, ¿vale? Y la fuerza de fricción, ¿qué ocurre con la fuerza de fricción? Pues la fuerza de fricción es esta constante que depende de la forma por el coeficiente aerodinámico que depende del medio y por la velocidad, ¿vale? Si ahora nosotros queremos despejar esta velocidad,
es tan sencillo como dividir la fuerza constante entre la constante de la forma del medio por la constante aerodinámica. Y esta sería la fórmula para hallar la velocidad límite que alcanza un cuerpo que se mueve de esta manera, ¿vale? De hecho, en muchos ejercicios nos dirán que realmente esta fuerza es proporcional a la velocidad al cuadrado. Entonces, tendremos que considerar que la fuerza de fricción va a ser K por la velocidad al cuadrado, donde K es una constante que agrupa todo esto, ¿vale? Pero esto deriva de una fórmula general que veremos más adelante, que es esta, que la fuerza de fricción de un fluido es un medio de un coeficiente que depende del medio, ¿vale? Por la densidad del medio y por la velocidad al cuadrado, con lo cual esto es constante, estamos multiplicando un número por la velocidad al cuadrado, con lo cual para despejarla tendríamos que hacer la raíz cuadrada de lo otro, ¿vale? Pero fijaos, a lo mejor me dicen, ¿vale?, que quieres calcular la fórmula para hallarte la velocidad de un cuerpo en función de la... en función del resto de cosas. ¿Cómo varía la velocidad de este cuerpo? Entonces tenemos que considerar el caso general. Tenemos que considerar el caso en el que la fuerza menos la fuerza de fricción es masa por aceleración. Una masa por una aceleración, ¿vale? Y ahora, esta aceleración cambia. ¿En función de qué? De la velocidad, porque es la derivada, ¿vale? Esta fuerza es constante y esta también cambia en función de la velocidad. Entonces tenemos que escribir esto así. Fuerza, esto es constante, menos K por nu y por V, es masa por la derivada de la velocidad respecto al tiempo. ¿Por qué? Porque nos piden hallar la función de velocidad. Entonces, para hallar una función de velocidad, tenemos que poner todas las cosas que cambien cuando cambia la velocidad, ¿vale? Y la aceleración cambia cuando cambia la velocidad. La masa no. Esta fuerza es constante, pero esta sí, ¿vale? Entonces, ¿cómo resolvemos esto ahora? Pues tenemos que poner a un lado lo que dependa de V, a un lado lo que dependa de dt, ¿vale? Entonces, este término depende de V y esto en principio no, ¿vale? Entonces, pasamos esto dividiendo para acá, y nos queda dt entre m es igual que dv entre fuerza menos k por n y por v, ¿vale? Si ahora queremos hallar v, tenemos que integrar ambos miembros. Integramos esto entre t inicial y t final, integramos esto entre v inicial y v final. ¿Y qué es lo que obtenemos? La masa la suponemos constante, ¿vale? Hay partículas que no la tienen, pero en este caso sí. Entonces, me queda masa, 1 partido por la masa, por el diferencial de t, la integral del diferencial es la propia constante, con lo cual es t. Esto habría que evaluarlo, pero lo vamos a dejar como t, simplemente. T entre m es igual que 1 partido por una función que depende de v, ¿vale? La integral de esto es el logaritmo neperiano siempre que lo de arriba esté multiplicado por la derivada de esto. ¿Cuál es la derivada de esto? Menos k por n, ¿no? Entonces, multiplicamos arriba por menos k por n, pero hay que dividir aquí entre 1 partido por menos k por n, por nu, ¿vale? Por eta, es esta letra, es la integral entre velocidad inicial y velocidad final de menos k por nu, por la letra esta, por eta, entre f menos k eta por v, diferencial de v, ¿vale? Entonces tenemos 1 partido por una función por la derivada de la función, esto es el logaritmo neperiano de lo que está aquí abajo, con lo cual tenemos que t entre m es el logaritmo neperiano de fuerza menos k por eta por v entre menos k por eta, ¿vale? Y si ahora nosotros queremos despejar v, pasamos esto aquí multiplicando y me queda menos k por esto por m igual al logaritmo neperiano de f menos k por esto y por v. Entonces, e elevado a esto es lo que está dentro, ¿no? Con lo cual, e elevado a menos k esto entre m es igual que f menos k por eta y por v. Despejando tenemos que e elevado a menos k por esto y entre m menos f entre menos k y por esto es v. Y entonces ya hemos hallado la fórmula para calcular la velocidad límite a cualquier aceleración. Esto normalmente nos lo van a pedir, pero os lo he explicado por si acaso. Si os ha volado mucho la cabeza, lo entiendo. Tampoco os matéis, retroceded, mirad el vídeo bien. Y bueno, en principio, eso es todo por hoy. Dadle a like, suscribíos y compartid este vídeo por vuestras redes sociales como los átomos comparten sus electrones para combinarse entre sí. ¡Nos vemos!